Bienvenidos a esta primera clase de anatomía con enfoque a la instrumentación quirúrgica, podríamos llamarle anatomía quirúrgica. Y en esta primera clase vamos a abarcar sobre todo la definición de ciertos términos que nos permitan entender tanto los textos de anatomía, así como la parte de utilizar estos términos en descripciones anatómicas, no tanto con la finalidad de los trabajos que obviamente se van a dar en el curso, pero más que todo a la hora de tratar de hacer descripciones anatómicas como se emplea en los protocolos quirúrgicos, sería una buena forma de recordar todos esos términos que la mayoría hemos llevado en pregrado, pero que es necesario aclarar o despejar dudas al respecto, ¿no? Para empezar vamos a dar dos definiciones, uno de anatomía, que si ustedes recuerdan proviene de dos vocablos griegos, ana, repetir, tomein, cortar, que significa cortar varias veces, porque la anatomía se estudia mediante disecciones quirúrgicas, ¿no? Particularmente en cadáveres. Es la ciencia que estudia la estructura del organismo humano, independientemente de que sea macroscópico o microscópico. Claro que cuando hablamos de microscopía nos estamos refiriendo a histología, pero la histología es una rama de la anatomía, entonces no se la tiene que considerar una ciencia aparte, pero por su complejidad se ha separado bastante de la anatomía en sí, pero sigue formando no solo etimológicamente, sino en cuanto al campo científico, sigue formando parte de la anatomía, ¿no? La fisiología, logos de tratado, y physis, oficio mejor dicho, deriva del griego physis, que significa naturaleza. Y por lo tanto, en un principio era lo que esta ciencia estudiaba en la naturaleza de las cosas, o por lo menos en la antigua Grecia era así, pero a lo largo del tiempo en biología ha ido representando o se ha definido como la ciencia que estudia las funciones del organismo y su modo de regulación, ¿no? Es muy importante que esta ciencia estudia los mecanismos, sobre todo bioquímicos, y los feedback o los circuitos de regulación, retroalimentación, que permiten funcionar al cuerpo humano, ¿no? Que generalmente también tienen características bioquímicas. Divisiones de la anatomía. Como indicábamos al principio, se divide en microscópica, que correspondería por un lado a la citología, que es la ciencia que estudia la biología estructural y también la biología molecular de las células, y la histología, que va a estudiar la estructura y en parte la función, aunque ya hablaríamos de histofisiología en ese caso, que estudia la estructura de los tejidos que son conformaciones ya celulares, ¿no? O sea, que es la unión de dos o más células, estarían estudiadas por la histología. La microscópica o anatomía microscópica se dedica a aquellas estructuras que generalmente miden menos de 100 micrómetros, ¿no? En cambio, la macroscópica estudia las estructuras que son mayores a 100 micrómetros. Se debe recordar que el micrómetro es la milésima parte del milímetro, y dividimos en dos, ¿no? La que más hemos estudiado en pregrado ha sido la descriptiva o sistémica, de la que la mayoría de los tratados clásicos hacen una amplia exposición, como Testi, luego Latarjet, Rouvier, que son los libros que más se usa a nivel del sistema universitario boliviano, y usan la división clásica, ¿no? Sobre todo en sistemas o lo que antiguamente se conocía como aparatos. Regional o topográfica, que es la que, a distinto de la descriptiva, que sigue un método, digamos, más conservador en dedicarse a una zona en particular, la regional o topográfica va dividiendo en secciones o en regiones que generalmente van desde la superficie hasta la profundidad, ¿no? Por estas razones, como es un tipo de anatomía que estudia de la profundidad a la superficie o viceversa, es mucho más útil para las cuestiones quirúrgicas, ¿no? Entonces, esta es a la que vamos a tomar como referencia para desempeñar este curso, y por lo tanto es a la que más vamos a utilizar para
poder recordar estructuras o sobre todo al estudiar las incisiones o accesos quirúrgicos que nos van a permitir sobre todo realizar el tratamiento quirúrgico correspondiente. Como siguiente diapositiva tenemos la división funcional de cómo estudia la medicina, o mejor dicho la anatomía a los distintos sistemas. Esta es una división, como vuelvo a repetir, más fisiológica, pero es la última que está teniendo más validez, ¿no? En vez de simplemente dividir por aparatos como antiguamente se hacía, se prefiere la correlación funcional para poder comprender mejor la relación función-estructura, ¿no?, que tiene actualmente la anatomía. Entonces tenemos así esta división de sistemas del cuerpo, y en primer lugar tenemos que hablar de los sistemas de relación. Los sistemas de relación se refiere a la relación con el medio ambiente, se dividen, va a encargarse de los estudios del sistema óseo, del sistema muscular y del sistema sensorial. El sistema osteomuscular es el que se va a encargar sobre todo de la movilidad, ¿no?, del cuerpo, y esta movilidad generalmente en la mayoría de los casos se utiliza para poder buscar alimento, ¿no? Entonces, refiriéndonos solamente netamente a las funciones biológicas, diríamos que es por eso importante para relacionarnos con nuestro medio ambiente. Asimismo, todos los sentidos y todo el aparato sensorial, que depende en gran parte del sistema nervioso, pero aquí nos referimos a los sentidos, van a permitirnos relacionar también con el medio ambiente, también para la misma búsqueda de alimento, de sustento, ¿no? En segunda instancia tenemos los sistemas de coordinación. Estos sistemas de coordinación, como indica su nombre, sobre todo se van a encargar de la comunicación intercelular, y tenemos dos principalmente. El sistema nervioso se encarga de una comunicación e interrelación entre los tejidos de forma rápida, muy reactiva para adaptarse a situaciones o circunstancias repentinas, y el endocrino en cambio es otro sistema también de correlación o intercomunicación celular, pero que actúa de un modo mucho más lento. Pero si bien el endocrino es más lento, sus efectos son más sostenidos. En cambio, los del sistema nervioso, así como la reacción es muy rápida, también los efectos pasan o vuelven a su estado anterior muy rápidamente. Por otra parte tenemos a los sistemas de nutrición, en los que tenemos al digestivo, que nos va a aportar con los alimentos que provienen por vía oral del exterior; cardiovascular, que se encarga de hacer circular la sangre y por lo tanto de distribuir estos nutrientes a todo el organismo; respiratorio, que se va a encargar de la distribución de oxígeno, muy importante para la oxidorreducción que se necesita en la producción de energía, como la fosforilación oxidativa; y el urinario, ¿no?, que nos va a permitir eliminar toxinas entre estos fármacos. También hay que entender que el digestivo en esa parte, si bien absorbe alimentos, también ayuda a eliminar desechos, ¿no?, muy importante, sobre todo por parte de la bilis y en la parte del colon, ¿no? Entonces están muy relacionados con la eliminación de tóxicos. También dentro del aparato digestivo no se olvide que se estudia el hígado, que también está muy encargado de la desintoxicación. Y por último los de reproducción, que como indica su nombre, van a dedicarse sobre todo a la perpetuación de la especie por medio de la generación de otro ser vivo. Otra división o particularidad de la anatomía la conocemos como anatomía aplicada, que generalmente se refiere a aquellas partes de la anatomía que se han especializado en las ciencias clínicas, ¿no?, como es la anatomía patológica, que va a ser la que va a detectar o estudiar los cambios estructurales, tanto a nivel macro como microscópico, producidos por la enfermedad o cualquier patología, ¿no? Entonces, muy vital o de vital importancia, sobre todo para oncología, por ejemplo, hay especialidades como oncología en la que no hay otro modo de tener un diagnóstico certero mediante la visualización de cambios estructurales en la célula o en el tejido.
También la anatomía endoscópica tiene sus propios parámetros porque debido al desarrollo del endoscopio no puede tener un parangón o muy preciso con la histología o con la anatomía macroscópica, y por lo tanto tiene sus propios criterios. Y la anatomía radiológica, mucho más antigua, que como dice su nombre se va a basar sobre todo en las descripciones anatómicas que se notan en las placas radiográficas, que no siempre son parecidas o tienen sus propios referentes respecto a la anatomía descriptiva, por ejemplo. También tenemos a la anatomía comparada, que generalmente se la hace con los animales porque son los seres biológicos más parecidos a nosotros dentro de otras especies. Por ejemplo, no podemos compararnos con los animales, digo con las plantas. De superficie, que va a estudiar los relieves y las marcas corporales y hace su correlación clínica con órganos que se encuentran en la profundidad. Muy útil para los semiólogos y para los cirujanos en la medida que nos ayuda, digamos, como referentes para realizar las incisiones, ¿no? Puntos de marcaje para saber dónde comenzar y terminar una incisión. Anatomía del desarrollo es aquella que va a estudiar, como indica su nombre, las estructuras anatómicas, pero a lo largo del crecimiento del ser humano. En los niveles de organización estructural van a ser desde lo más pequeñito hasta lo más grande, ¿no? Así tenemos el nivel químico, también podríamos decir bioquímico o biomolecular o simplemente molecular, que va a estudiar. Aquí tenemos, por ejemplo, la composición bioquímica del músculo, que está principalmente representado por las proteínas actina y miosina, que van a ser las protagonistas de la contracción muscular. A nivel celular tenemos ya tanto en el músculo liso, el fuso muscular o célula muscular en fuso, y la célula cilíndrica clásica del sistema muscular esquelético. A nivel tisular tenemos la conformación ya del perimicio y el miomicio, que van a dar lugar a los fascículos. Luego tenemos el cuerpo muscular o fuso muscular, y finalmente todo el sistema, ¿no?, que va a conformar el aparato locomotor juntamente con el sistema óseo, y a nivel del individuo lo que caracteriza o todo este aparato que se encuentra en cada persona, ¿no? Que puede ser muy distinto, puede estar en muy buenas condiciones o malas condiciones, dependiendo también los hábitos de vida que tenga esta persona. Posiciones corporales, ¿no? Tenemos aquí la posición anatómica, que es una posición no tan abstracta, ¿no? Se basa en un hecho real, pero sobre todo esta posición se la ha creado para que el estudiante, o bueno, en sí el anatomista o aquel que va a usar como un auxiliar a la anatomía como ciencia, como una vista imaginaria que siempre debe estar presente para poder hacer descripciones anatómicas, ¿no? O sea, que todas las descripciones que se hagan para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, coincidan en un parámetro único, y de ese modo las descripciones se entiendan perfectamente. Entonces, tenemos aquí la descripción de la posición anatómica clásica, ¿no? Primeramente, el sujeto debe estar en bipedestación, eso significa parado. Luego, con los pies ligeramente separados, unos 45 grados más o menos de ángulo hacia adelante. Luego tiene que estar con la posición, digamos, los miembros superiores ligeramente abducidos, eso significa separados del eje central del cuerpo, más o menos unos 30 grados. Y las manos supinadas, lo que significa, y con las palmas dirigidas hacia adelante, lo que significa que va a estar recto la posición del radio respecto al húmero. Y supinación viene de la palabra suplicar, porque los penitentes antiguos, sobre todo en el mundo católico, hacían suplicaban, digamos, o hacían una súplica con las palmas abiertas, y la mirada hacia el frente, ¿no? Lo que significa que podemos tener en este sentido todo lo que esté hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo se va a referir a esta posición clásica. Luego tenemos distintas posiciones corporales que ya no son posiciones anatómicas, sino que se las usa sobre todo en clínica para describir
en qué posición se debe explorar, y también en la cirugía para saber en qué posición se debería realizar un procedimiento quirúrgico. Tenemos entonces el decúbito dorsal, o llamado también decúbito supino, echado boca arriba, o el recostarse normal. A veces la gente más lo entiende como recostarse. El decúbito ventral o decúbito prono, ¿no?, que es aquel echado boca abajo. Esto de supino o prono se ha copiado, digamos, de la terminología de la mano, que significa supino en súplica, o sea, hacia adelante, todo de frente, y ventral prono cuando se muestra el dorso, ¿no? Entonces por eso se llama decúbito prono. El decúbito lateral, o posición que se llama inglesa, es echado de costado, que generalmente en una gran mayoría de las personas es la posición más regular para dormir, ¿no? Luego tenemos, siguiendo las diapositivas, la posición genopectoral, también llamada maometana, porque hace referencia a los fieles al Islam, o que practican la religión del Islam, en la que en sus oraciones diarias tienen que asumir esta posición con dirección a la Meca para poder realizar, o bueno, que Dios escuche sus plegarias en sus creencias religiosas. Posición ginecológica o posición de litotomía, que ya la conocen todos, clásicamente es esta para poder realizar procedimientos ginecobstétricos. Y la posición Fowler o posición quirúrgica se le llama porque después de todo procedimiento quirúrgico, esta posición es necesaria para drenar cavidades, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cirugía, estamos manipulando los órganos y obviamente sufren un proceso de trauma, aunque sea pequeño, ¿no?, por esa manipulación. Por eso se considera que bajo ciertos términos, siempre y cuando el cirujano no estrese a su personal, sí, debería ser lo más rápida la cirugía, pero también al mismo tiempo con calma, de modo de no obviar ningún paso, ¿no? Gracias a la anestesia y al desarrollo de la anestesiología, nos permite tomarnos nuestro tiempo en cada cirugía, pero obviamente que cuando pasa más tiempo también puede traumatizarse más el paciente, ¿no? O sea, sobre todo por la manipulación de sus órganos. Sea mayor o menor el tiempo, claro que obviamente mucho peor si pasa más tiempo, va a causar un proceso inflamatorio en estos órganos, y generalmente eso se refleja con aumento de líquido en las cavidades. Y este aumento de líquido en las cavidades a veces es necesario drenarlo, y la mejor posición para que todo drene, sobre todo del abdomen que es la cavidad en la que más se realiza cirugías, poner en esta posición para que los drenajes que se hayan puesto, ya sean tubulares o laminares, tengan más, sobre todo los tubulares, tengan más facilidad de poder realizar este drenaje o esta elongación, o mejor dicho, sacada de líquido de las cavidades, para su posterior recuperación más pronta del paciente. Muy bien. Luego tenemos los planos corporales. Los planos corporales son muy importantes porque habíamos dicho que la anatomía se estudia sobre todo mediante los cortes que se van a realizar en el cadáver, pero también es importante para poder interpretar resultados, sobre todo de técnicas de diagnóstico por imagen como la tomografía, en la que gracias a este aparato se puede hacer o se puede imitar a los cortes anatómicos que se realizan en el cadáver, ¿no? Y así estudiar a un paciente vivo sin tener que hacerle esos cortes o procedimientos, ¿no? Bueno, y tenemos aquí los básicos que los utilizamos también mucho en la descripción anatómica. Vamos a empezar con el plano sagital. El plano sagital se le tiene ese nombre por referencia a la flecha, ¿no? La flecha es un arma que se utilizaba en guerra, sobre todo en tiempos más antiguos, y siempre que se apunta al objetivo tiene que ser en este sentido, ¿no?, directo y de frente. Entonces por eso pasaba de adelante hacia atrás generalmente. El plano que pasa exactamente por la mitad del cuerpo y divide en una mitad derecha e izquierda se llama plano medio sagital o sagital simplemente. Y los planos que van a ser paralelos, o sea, van a estar, digamos, en la línea medio clavicular, por ejemplo, o a nivel de las mamas, que casi coincide en el mismo plano, o un poco más a la derecha o a la izquierda, se llaman planos parasagitales, ¿no?, que nos permiten estudios de órganos más específicos
que se encuentran por fuera de la línea medio sagital. Luego tenemos el plano transversal, que es uno de los más fáciles de entender. Divide al cuerpo en una porción superior y una porción inferior, o lo que se llama también craneal y caudal, ¿no? Correspondientemente. Pero aquí hay que indicar que el plano transversal no solo es a nivel del eje del cuerpo mayor, sino también se puede aplicar a los ejes longilíneos o longitudinales de cada uno de los miembros, lo que significa que podemos tener cortes transversales del cuello, por ejemplo, cortes transversales del brazo, del antebrazo, de la mano, del muslo, de la pierna o del pie, ¿no? Según corresponda. Y también tenemos luego el plano frontal, también llamado plano coronal frontal, porque hace su referencia a este hueso que se encuentra en esa posición. Tiene una escama que va a pasar por este plano, si ustedes recuerdan las partes del hueso frontal. Y del plano coronal se llama porque hace su referencia a una corona, sobre todo estas coronas que usan las mises o las ganadoras de los concursos de belleza. Hace referencia a ese tipo de corona, también llamado diadema, en la que va a dividir el cuerpo en una parte ventral, ¿no? O delantera o adelante, y una parte posterior o dorsal, ¿no? Dos mitades, una frontal y una dorsal. También los miembros se pueden dividir en esos planos, ¿no? Un plano frontal y una parte posterior o dorsal. Luego tenemos que hacer un repaso sucinto de los términos de orientación anatómica, como van a ser y tienen referencia a los planos anteriormente descritos, como el término superior o inferior y los términos lateral y medial. En las cuestiones de lateral y medial ya ha pasado un poco a la historia los términos externo o interno, que por ejemplo en el libro de Rouvier y en el de Testila-Target son tan usados, y se prefiere actualmente los términos de lateral y medial según la última norma anatómica de París, que es la vigente hasta ahora, para que no haya confusiones, ¿no? Porque lo externo y lo interno se está reservando solo para referirnos a estructuras más superficiales o más profundas, ¿no? Y ya no que estén al lado o más cerca de la línea media, como es el caso del medial, ¿no? Que cuando tenemos medial está más cerca de la línea media, y lateral significa mucho más a los lados. Contralateral e ipsilateral son términos que se aplican sobre todo para estructuras que se consideran simétricas. El contralateral se refiere a estructuras o anatómicas que están en lados contrarios. Por ejemplo, sacar una radiografía contralateral significa que si bien sacamos de la izquierda, también tenemos que sacar de la mano derecha, ¿no? Lo mismo para el pie, rodilla o estructuras que sean simétricas. En cambio, ipsilateral significa del mismo lado, que generalmente se utiliza como para la descripción de orientación o de transcurso, ¿no? O recorrido de los nervios y de los vasos que van a ser a través del mismo miembro, ¿no? O del mismo lado, ya sea derecho o izquierdo. En cambio, los términos de proximal y de distal se refieren a que cuanto más lejano del eje central del cuerpo o paralelo al eje central, generalmente al tronco, vamos a llamarlo distal, como las manos, que son más distales al cuerpo, y proximal cuando se encuentra más cercano a ese eje, ¿no? Es un término muy usado y creo que no requiere más explicaciones. Asimismo tenemos las cavidades corporales, que hay que tomar en cuenta que es muy útil entender este concepto, sobre todo en los aspectos quirúrgicos. Estas cavidades desde el punto de vista quirúrgico son muy importantes, porque de hecho todas las incisiones o perforaciones que se hacen tienen la intencionalidad o el objetivo de entrar precisamente a estas cavidades, porque aquí se encuentran los órganos que son susceptibles al tratamiento quirúrgico. La primera, viendo de arriba abajo, tenemos a la cavidad craneal, que es todo lo contenido dentro de la caja craneal, que como ustedes saben es ósea, formada por varios huesos. Luego tenemos el conducto vertebral, que también precisamente es por donde se va
a deslizar o va a cruzar la médula espinal, que pertenece también al sistema nervioso central y que sobre todo sirve para ciertos procedimientos, ¿no? Como la anestesia peridural o intrarraquídea, pero que se la considera a ratos como un conducto importante también para poder administrar ciertos fármacos. En cuanto a la cavidad torácica, es una de las que obviamente contienen una gran cantidad de órganos vitales, como ya sabrán, sobre todo aquellos que están muy relacionados con la actividad tanto circulatoria como respiratoria. Entonces son aquellos órganos que se encuentran por encima del diafragma y van a depender de una diferencia de presión, ¿no? Para poder sobre todo realizar sus funciones, ¿no? Como vuelvo a decir, sobre todo el espacio pleural. En cambio la cavidad abdominal, que se encuentra por debajo precisamente del diafragma, va a ser aquella que va a sobre todo funcionar de un modo que pertenece a las funciones digestivas, sobre todo el tubo digestivo, y que requiere más bien un espacio que tiene una pared anterolateral no sólida, ¿no? Con diferencia de la torácica, que sí tiene un plastrón costal o costomuscular, podríamos decir. En cambio el abdominal no tiene, es totalmente una zona muy relativamente blanda, como es el vientre, que permite una movilidad absoluta, ¿no? Porque dependiendo la cantidad y calidad de alimento que se consume, el intestino requiere mucha más movilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta cavidad, por lo tanto, no es rígida. Por debajo, y como por límites artificiales o abstractos únicamente se limita, por razones pedagógicas o de estudio, está la cavidad pélvica, que en realidad está conectada prácticamente con la cavidad abdominal, pero que hay órganos de distinta naturaleza, como la vejiga y el útero, por ejemplo, que lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, y que ocupan este espacio entre los dos huesos ilíacos, ¿no? Que está dedicado principalmente a las funciones reproductivas y la función urinaria, en este caso con la vejiga. Asimismo, tenemos que reparar en una de las cavidades que totalmente sus límites son imaginarios, no son del todo reales, aunque habría que decir que el límite anterior y posterior son los únicos quizás reales, el anterior dado por el esternón y el posterior por la columna, sobre todo vertebral, pero en su porción torácica, que van a formar un espacio entre las pleuras pulmonares, ¿no? Justamente al medio, por lo tanto se le llama mediastino, y que clásicamente tiene esta separación, ¿no? Mediastino superior, que va a ser por encima de la unión del mango con el cuerpo del esternón, por delante, y por detrás más o menos a nivel de la segunda o tercera vértebra torácica, y por debajo todo lo que va a quedar de este límite o de esta línea trazada entre estos límites va a ser el mediastino inferior, ¿no? Ocupado en su parte anterior por glándulas como el timo, o sea, el espacio retroesternal. Ahí se encuentra el timo hasta los 11 años y luego se convierte en un tejido adiposo. Va a estar también el corazón en el medio, que va a limitar, ¿no? O que hace una cavidad netamente cardíaca, y por detrás que va a formar ya el mediastino posterior, donde se va a encontrar los grandes vasos y parte del esófago, que va a ser el contenido de esta cavidad. Entonces el corazón en sí divide al mediastino inferior a su vez en anterior, en medio y en posterior, con los correspondientes contenidos que acabamos de decir. Luego tenemos una división regional, que es más propia precisamente de la anatomía topográfica, en la que vamos a distinguir una región axial o central, o que se refiere al tronco del cuerpo,
en la que hay una región cefálica que a su vez se subdivide en cara y cráneo, lo que va a constituir también su otro nombre es cabeza, la región cervical que se refiere al cuello, la región torácica que se refiere al tórax o al patrón costo muscular o caja torácica, la región abdominopélvica, que habíamos dicho que no tiene un límite real, pero artificialmente con motivos de estudio se lo divide en abdomen y pelvis, y la región perineal, ¿no? Que va a pertenecer a esta base o cierre por debajo de la pelvis, donde generalmente encontramos los esfínteres, ¿no? Sobre todo el esfínter anal, que está limitado por muchos músculos que se encuentran alrededor, ¿no? Y van a cerrar esta cavidad hacia abajo. Asimismo tenemos una segunda región que se llama apendicular, porque se va a desprender de la región troncal o central. Y tenemos ahí el miembro superior, que a su vez se divide en región deltoidea, o también llamada hombro, región braquial, o también llamada brazo, región oleocraniana, o llamada también simplemente como articulación del codo, y antebraquial o antebrazo, ¿no? Y luego tenemos a la muñeca y a la mano. En el miembro inferior, en cambio, tenemos la región de la cadera, la región femoral o muslo. La región de la rodilla se divide en dos, ¿no? Una porción anterior que llamamos región patelar y una región posterior que llamamos fosa popltea. La región de la pierna, ¿no? Que tiene una región anterior o crural y una posterior o sural. Y finalmente la región del pie. Entonces luego tenemos la región de viéndonos a la región de la cabeza, la región cefálica, podemos distinguir la región facial o de la cara, la región craneal del cráneo y la región cervical, ¿no? Muy importante esta región, sobre todo para los accesos quirúrgicos o intervenciones de tratamiento quirúrgico que se va a realizar en la tiroides, que lo vamos a describir en su momento dado. Luego tenemos la región abdominal, ¿no? De la pared anterolateral, que ya ustedes conocen todas las divisiones por medio de las 6 líneas que se utilizan para una división imaginaria, 2 verticales que se trazan a la mitad de las clavículas o a la porción medio clavicular, y 2 también imaginarias, una que se traza en los rebordes subcostales de ambos cartílagos costales, último a ambos lados de la caja torácica, y otra entre las crestas ilíacas, ¿no? Que se llama una línea subcostal y una línea transiliaca, por eso, que dividimos 9 regiones, ¿no? Hipocondrio derecho, región lumbar derecha también, y región inguinal. Al medio epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, y hacia el lado izquierdo, hipocondrio izquierdo, región lumbar izquierda y región inguinal izquierda. A su vez, estas regiones van a corresponder a la ubicación de ciertos órganos, ¿no? Como en el caso del epigastrio, se ubica el estómago, y puede pasar a veces el colon transverso en esta región, confundiéndose el timpanismo, por ejemplo, a la percusión entre ambas estructuras. Luego, posteriormente, tenemos en el mesogastrio la mayor parte del íleo o la porción del intestino delgado, y algo en algunas personas el colon transverso. La región del hipogastrio, que tiene el resto del yeyuno y sobre todo, o mejor dicho, del ilion también, y sobre todo la unión ileocecal, ¿no? A este nivel. En las mujeres también se encuentran los órganos reproductivos en esta región. La fosa ilíaca derecha, que tiene tanto al ciego y al apéndice, muy usado para las cirugías de apendicectomías. El colon ascendente, que se va a encontrar en el flanco derecho. Y aquí faltaba, ¿no? En otra diapositiva vamos a ver que se encuentra la región hepática y los conductos biliares. El colon descendente se va a encontrar entonces también en el flanco izquierdo, ¿no? Al otro lado también, muy parecido a lo que pasa con el colon ascendente, pero al lado derecho. El colon sigmoide se encuentra a nivel de la fosa ilíaca izquierda, ¿no?
la otra diapositiva encontramos otros órganos, ¿no? El vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. En el epigastrio también se va a encontrar generalmente por detrás del estómago, el cuerpo y en gran parte del cuerpo del páncreas. La colon se encuentra más en el hipocondrio izquierdo. También parte del tejido hepático va a estar en la región del epigastrio, pero la vesícula biliar, generalmente el fondo vesicular y algunas vías biliares, el acceso más frecuente es a través de del hipocondrio derecho, ¿no? En esta región. También tenemos los órganos que pertenecen al aparato urinario, ¿no? Un sistema urinario, que van a estar la glándula suprarrenal, que se encuentra más o menos en la región que corresponde al epigastrio, los cuerpos de los riñones, o propiamente dichos, que se encuentran el derecho cerca de la fosa, más que todo del hipocondrio derecho, y el izquierdo también en el hipocondrio izquierdo, solo que el derecho es un poquito más bajo en nivel, ¿no? y abarca un poco hasta el flanco derecho. En cambio, el izquierdo casi enteramente se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Los uréteres, que más o menos corresponden a las líneas medioclaviculares, por eso es que se asumía antes en semiología los puntos vesicales a este nivel, aunque otros semiólogos desestiman su verdadero ubicación, o digamos que tengan algún propósito en el diagnóstico si se hace palpaciones profundas a ese nivel. Y finalmente la vejiga, ¿no? en el hipogastrio, que va a ser uno de los órganos más frecuentes de palpar o de ubicar en esta región. También decíamos, ¿no? En el caso del género masculino vamos a encontrar la próstata y la vejiga, la próstata inmediatamente debajo de la vejiga en el hipogastrio. En cambio, en el género femenino vamos a tener sobre todo en la ubicación del útero en el hipogastrio, y a los lados, en las fosas, tanto ilíaca derecha como izquierda, las trompas y los ovarios correspondientemente. Decíamos, ¿no? El perineo masculino se distingue del femenino, y ahí encontramos en el caso del masculino los testículos, el pene en este caso está subido hacia arriba, ¿no? Y decíamos la región perianal y el ano, ¿no? En la mujer lo que coincide es la región perianal y el ano, pero también vamos a encontrar la abertura de la vagina en esta región. Luego tenemos decíamos, ¿no? la parte de las regiones apendiculares. Aquí tenemos el hombro, el brazo, el codo, o región también que le decíamos la articulación del codo, antebrazo, muñeca y mano. Aquí tenemos un detalle, ¿no? La región tenar, que generalmente es la referente al pulgar, y la región hipotenar, la contraria en el resto de la palma de la mano, ¿no? En cuanto a la parte apendicular del miembro inferior, tenemos la cadera, el muslo. A esta región se le llama cadera, ¿no? Aunque en realidad no del todo corresponde a la articulación, pero por nominación o superficialmente sí, el encontrar el hueso ilíaco ya corresponde a la cadera. Luego tenemos el muslo, la región patelar, decíamos que es por la parte anterior, la pierna o crura en su parte anterior, y pie por la que le continúa hacia abajo, ¿no? En cambio, por detrás se llama fosa poplítea, lo que correspondía a la rodilla, y región sural, la que correspondía a la región crural por delante. En cuanto a las regiones o la distribución ósea, ¿no? Va a corresponder un poco igual a la división regional. Tiene un esqueleto axial que está constituido por la cabeza, que tiene 22 huesos, el cráneo 8 y la cara 14, divididos de esa manera. Huesecillos del oído 6 incluso se toman en cuenta. El hueso hyoides, que es un hueso separado del esqueleto y que simplemente está unido por fibras cartilaginosas y por inserciones musculares. La columna vertebral también va a constituir este esqueleto axial, parte del esqueleto axial, formado por 26 vértebras, y la caja torácica correspondientemente con 25 costillas, ¿no? Y en cambio el esqueleto apendicular, aquí graficado o coloreado con amarillo,
Va a tener el miembro superior 32 huesos, en la cintura escapular 2, brazo 1, antebrazo 2, carpo 8, metacarpo 5, o sea, el carpo y el metacarpo son los que se llevan más cantidad de huesos. Y también tenemos al miembro inferior con 31 huesos, ¿no? Que a la cintura pélvica pertenece 1, el ilíaco, luego el muslo formado por el fémur, la rodilla por la patela, la pierna tiene 2, la tibia y el peroné, o fíbula y peroné. El tarso tiene 7 metatarsos, igual que la mano. En el pie se encuentran la mayor cantidad de huesos de este miembro, ¿no? Y las falanges, que van a ser 14 aproximadamente. Funciones de los músculos, ¿no? Vamos a mencionar a los músculos como parte del sistema locomotor. Sus funciones principales van a ser la de movimiento activo mediante la contracción, porque esa es su principal función, acortarse longitudinalmente para producir movimiento. Producción de calor. Está demostrando, ¿no?, que el hecho de hacer ejercicio físico a nivel muscular es el que activa la mayor cantidad de elevación de temperatura. Postura corporal va a ser aquella que ya habíamos descrito, ¿no? En la posición anatómica generalmente es de bipedestación, con la mirada, ya lo hemos descrito perfectamente. Bueno, las razones de esta postura generalmente se deben a la tensión de los músculos, ¿no? Lo que se le llama tono muscular, que conservan cierta dureza y que permite que no estén, que el momento que tengan que tensarse hay otros músculos contrarreguladores. Almacén de proteínas y glucógenos, sí, sobre todo el glucógeno juntamente con el hígado son un importante depósito, por sobre todo cuando hace falta, ¿no?, el consumo de energía, y ahí es necesario sacar de los músculos. Y movimiento de sustancias, ¿no? Hay intercambios iónicos muy importantes, sobre todo el del calcio, que permite la contracción. Y bueno, también había que mencionar una cuestión, ¿no? En caso del aparato digestivo, que tiene musculatura principalmente lisa, va a ser capaz de la movilización del bolo alimenticio, ¿no?, a lo largo de todo el trayecto para la función de absorción de nutrientes. Los tipos de músculos son largos, como en el caso del bíceps braquial, cortos como el pronador cuadrado que se encuentra en el antebrazo. Pueden ser muy voluminosos como el dorsal ancho, que es uno de los más grandes, o de forma circular como el orbicular de los párpados, ¿no?, lo que se les llama también orbiculares. Asimismo tenemos los grupos musculares, van a nominarse en base a las funciones que realizan. En el caso de los agonistas, el músculo se contrae para reproducir un movimiento, y los antagonistas generalmente son un poco contrarios al primer movimiento, a los agonistas, ¿no? Músculo que se relaja para realizar el movimiento. Yo diría que más que eso es una especie de que se antepone al primer movimiento. O sea, en este caso el bíceps es un flexor, ¿no?, del codo, y el tríceps sería un extensor. Entonces ambos son antagonistas el uno del otro, porque el bíceps hace flexión y el tríceps hace extensión. En cambio, si tuviéramos otro músculo aquí que contribuiría, digamos, en este caso, por ejemplo, si subdividimos al bíceps en su porción larga y corta, diríamos que los dos son agonistas para la flexión del codo, ¿no? Sinérgicos, que impiden movimientos no deseados y ayudan al movimiento del agonista, ¿no?, que le ayudan a tener más fuerza, incluso que van en la misma dirección. Y aquí tenemos dos ejemplos, como mencionamos. En la flexión del antebrazo, los agonistas son generalmente los bíceps de la flexión, y el antagonista es el tríceps, ¿no? En cambio, la extensión del antebrazo, que es el movimiento contrario, el agonista, el que va a realizar la acción, es el tríceps, y el antagonista va a ser el bíceps, ¿no?, que tiene que relajarse para permitirle al tríceps que haga la extensión. Respecto a la distribución muscular, ¿no?, sabemos todos, ya lo hemos llevado en anatomía descriptiva, que aquí está resumida en este gráfico,
Y solo vamos a mencionar cuando sea necesario, ¿no? Sobre todo en la técnica quirúrgica, cuando se inciden planos, vamos a mencionar los músculos más importantes que limitan esa pared o el acceso a esa región correspondientemente. Bueno, y ahí tenemos un último gráfico como que alguien está estudiando anatomía y está prácticamente hecho también una pieza de disección. Espero que las clases sea de su agrado y vamos luego en la segunda clase a ocuparnos de la anatomía quirúrgica de la pared anterolateral del abdomen, ¿no? Hasta la siguiente clase.